19 años. Una nominación a un Premio Nacional de Actuación todavía sin resolver. Una fiesta que, apenas horas antes, había celebrado el cierre triunfal de una obra de teatro. Así estaba ella la última noche que alguien la vio con vida. A la mañana siguiente amaneció al fondo de un barranco, el auto volcado, sin haber llegado a ningún destino, con un golpe en la sien que bastó para apagarlo todo. Se llamaba Viridiana Alatriste. Fue en la Ciudad de México, la madrugada del 25 de octubre de 1982, en un tramo de la avenida Toluca que en ese entonces no tenía ni un metro de acotamiento. Su madre era Silvia Pinal, la actriz que por esos años dominaba el cine y la televisión de México, la misma mujer detrás de la película que le había dado nombre a su propia hija. Esa mañana, Silvia Pinal recibió la noticia por una llamada de otra de sus hijas, sin que nadie tuviera que explicarle lo que significaba, y durante el resto de su vida, hasta el último día, no volvió a hablar de esa madrugada sin que la voz se le quebrara. En febrero de 2025, la familia de Silvia Pinal hizo público un dato que cierra esta historia, de una forma que parece escrita, no vivida. ¿A dónde fueron a parar, finalmente, los restos de la actriz, y quién la esperaba ahí desde hacía más de 4 décadas? Antes de llegar a eso hay una parte que casi ninguna nota de espectáculos cuenta completa. Lo que Silvia Pinal hizo con su propio duelo, en público, apenas días después del entierro, frente a millones de personas que no tenían idea de lo que estaban viendo. Hay un número que va a repetirse varias veces en este relato, un número que cambia el sentido de cada entrevista, cada premio, cada aparición pública que Silvia Pinal dio después de esa fecha. 42. Un número que, para cuando termine este relato, va a pesar distinto de como pesa ahora mismo. Horas antes de esa llamada, Silvia Pinal se había vestido con un traje de piel color calabaza, con plumas alrededor del cuello, para cumplir con la agenda de una diva del cine mexicano en su mejor momento. Foros de televisión, entrevistas, la rutina de una mujer que por entonces producía, actuaba y dirigía casi al mismo tiempo. Esa fue la cima de esa mañana. El fondo llegó con el teléfono. Sin tiempo para cambiarse de ropa, sin tiempo para nada, la misma mujer que horas antes posaba sonriente frente a una cámara, tuvo que escuchar de la boca de otra de sus hijas que Viridiana ya no estaba. Se quedó con ese traje puesto el resto del día, porque no existe guión, ni siquiera para una actriz de su nivel, que enseñe cómo se elige la ropa en un momento así. Cuando por fin llegó a su casa, se lo quitó, y no hay registro de que, en todos los años que le quedaban por vivir, alguna vez se lo volviera a poner. El expediente de esta historia no empieza con la muerte, empieza 2 décadas antes, con un nombre que nadie eligió al azar. En 1961, Silvia Pinal protagonizó Viridiana, la película que Luis Buñuel rodó en España y que terminó ganando la Palma de Oro en Cannes, en medio de un escándalo que llegó hasta el Vaticano, por la forma en que retrataba la caridad y la religión. Fue la película que consagró a Pinal como una actriz de categoría internacional y también la que la unió para siempre a Buñuel, un director al que admiraba tanto que, cuando 2 años después nació su segunda hija, decidió ponerle el mismo nombre de aquel personaje. Le pidió a Buñuel que fuera el padrino. Él aceptó. Así llegó al mundo Viridiana Alatriste, la segunda hija de la actriz y del productor Gustavo Alatriste, cargando desde el registro civil el nombre de una obra de arte y de un director que, sin saberlo entonces nadie, volvería a aparecer en su vida el día más triste de todas, parado frente a un ataúd, describiéndola como lo que era, una niña de 19 años. Viridiana creció, literalmente, dentro de los escenarios. A los 13 subió a un teatro junto a su madre, en la obra Annie es un tiro. A los 16 ya tenía un papel en una telenovela. Y a los 17, en la película La seducción, compartió créditos con Katy Jurado, Gonzalo Vega y Noé Murayama, bajo la dirección de Arturo Ripstein,
un trabajo que en 1982 le ganó una nominación al Ariel a Mejor Coactuación Femenina. 19 años, y ya competía por el premio más importante del cine mexicano, contra actrices con el doble de su edad. Quienes trabajaron con ella coincidían en algo. El apellido le abría la puerta del casting, pero adentro se sostenía con oficio propio, y en 1982 lo estaba demostrando en dos frentes a la vez: en cine, con esa nominación pendiente de resolverse, y en televisión, compartiendo elenco con su propia madre en la telenovela Mañana es primavera. Viridiana no era hija única. Silvia Pinal ya tenía a Silvia Pasquel, de su primer matrimonio, y años después llegarían Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, de su relación con el cantante Enrique Guzmán. 4 hijos de 3 padres distintos, criados dentro de una dinastía que para entonces ya era sinónimo del espectáculo mexicano. Y de las 3 hijas, según cuentan quienes las vieron crecer, Viridiana era la que más se parecía físicamente a su madre. El mismo gesto, la misma forma de reírse con todo el cuerpo. Y ahí está el primer nudo del expediente, el que hay que resolver antes de seguir. Esa misma semana de octubre, Viridiana también terminaba su participación en otra producción, la obra de teatro Tartufo o el impostor. La función de cierre cayó el domingo 24, y el actor Jaime Garza, compañero de elenco, organizó una fiesta esa noche en su departamento para celebrarlo. Lo que pasó en las horas siguientes, entre esa fiesta y el auto volcado en una curva de Avenida Toluca, tiene 2 versiones que nunca han terminado de coincidir. Una de ellas señala directamente a Jaime Garza. La otra la desmiente por completo. Ninguna de las 2, hasta hoy, ha sido confirmada de forma oficial. Eso es lo primero que hay que abrir del expediente. La primera versión es la que empezó a circular con más fuerza hace apenas un par de años, y vino de un lugar poco habitual, de dentro de la propia familia. En 2023, Alejandra Guzmán, media hermana de Viridiana, declaró en una entrevista que acababa de enterarse de un detalle que la había dejado en shock, que Jaime Garza iba con Viridiana esa madrugada, y que tras el accidente había abandonado el coche. Según esa versión, el actor la habría dejado ahí, en el fondo del barranco, y se habría marchado del lugar. Es una acusación grave, y como toda acusación grave sobre alguien que ya no puede defenderse con sus propias palabras, Jaime Garza murió en 2021, exige que se cuente también la otra mitad, porque la otra mitad existe, y viene de la propia familia del actor. Ana Silvia Garza, hermana de Jaime, salió a desmentir esa versión punto por punto. Según ella, lo que hubo esa noche fue un malentendido que se fue deformando con los años. La fiesta terminó, Viridiana quiso irse antes que el resto, y le pidió a Jaime que se quedara despidiendo a los demás invitados mientras ella se iba sola. Para Ana Silvia Garza, su hermano no estaba físicamente en el auto cuando ocurrió el accidente, y cargar con la etiqueta de haberla abandonado en un barranco es una versión que, según ella, nunca fue cierta y que le hizo daño a un hombre que además, aseguran quienes lo conocieron, vivió atormentado por su cercanía con esa noche durante el resto de su vida. 2 versiones, una acusación y una defensa, ninguna de ellas zanjada con una investigación oficial que haya quedado documentada públicamente 4 décadas después. Eso es lo que hace que este expediente siga abierto. No hay una tercera fuente, un testigo neutral que confirme una versión sobre la otra. Lo único que ambas versiones comparten es el final. Viridiana salió de esa fiesta, condujo por Avenida Toluca y en algún punto de esa curva perdió el control del auto. Ahí es donde el expediente deja de depender de testimonios y empieza a depender de física. Su hermana Silvia Pasquel, años después, describió el tramo exacto, la bajada lateral de Avenida Toluca, que hoy es amplia, pero que en 1982 tenía apenas 2 carriles y ningún acotamiento que frenara un coche que perdiera la trayectoria. Según su relato, el auto de Viridiana se siguió de frente en la curva y literalmente voló hacia el barranco.
Y ahí aparece el dato que, más que cualquier otro, convierte esta historia en una tragedia de segundos, no de horas. Viridiana no llevaba puesto el cinturón de seguridad. En 1982, en México, el cinturón todavía no era obligatorio por ley, y nadie se lo exigía ni se lo recordaba antes de subir al coche. En el instante del impacto, sin nada que sostuviera su cuerpo dentro del vehículo, un golpe en la sien fue suficiente para matarla. Según reconstruyeron después las crónicas de la época, con el cinturón puesto Viridiana probablemente habría sobrevivido a ese golpe. Eso es lo que hace tan amarga la pregunta de si Jaime Garza estuvo ahí o no, porque cambia la historia, pero no cambia el desenlace. Con acompañante o sin él, lo que mató a Viridiana Alatriste fue una ley que todavía no existía, y una curva sin protección, en una madrugada de 1982 en la que a nadie, ni a ella ni a quien haya estado cerca, se le ocurrió pensar que un cinturón podía hacer la diferencia entre una fiesta que termina tarde y una tragedia. Fue una amiga que pasaba por ahí quien encontró el auto y quien, alrededor de las 6:30 de la mañana, marcó al número de Silvia Pasquel para avisarle lo que había visto. Silvia Pasquel llegó al lugar y fue ella misma quien reconoció el cuerpo de su hermana menor. Según las crónicas que reconstruyeron después esa madrugada, Viridiana había salido despedida por la ventana en el momento del vuelco y el propio auto le había caído encima. Fue Silvia Pasquel, todavía con esa imagen fresca, quien tuvo que hacer la siguiente llamada, la que le tocaba a nadie querer hacer, a la madre de las dos. La noticia llegó a Silvia Pinal esa misma mañana, por esa llamada. No hubo forma de suavizarlo. Y desde ese momento, mientras la ciudad seguía con su rutina de lunes, la familia Pinal Alatriste entró en un tipo de duelo que en 1982 no tenía redes sociales ni comunicados oficiales que filtraran el golpe fuera del ojo público. Silvia Pinal era, en ese momento, una de las mujeres más fotografiadas de México, y su hija acababa de morir a los 19 años frente a una prensa de espectáculos que no iba a mirar hacia otro lado. El funeral fue al día siguiente, el 26 de octubre. Viridiana fue enterrada en un mausoleo familiar dentro del Panteón Jardín, en San Ángel. Entre los primeros en llegar estuvo Luis Buñuel, su padrino, el director que 20 años antes había puesto su nombre en una película que escandalizó al Vaticano. Ante la prensa que esperaba afuera, Buñuel no dio un discurso largo. Dijo, según quedó registrado, algo tan simple que resume mejor que cualquier análisis lo que se había perdido. Era una niña, 19 años, un dolor muy grande para todos. Y aquí es donde el expediente da su giro más incómodo. Porque la vida de Silvia Pinal, en ese momento, no se detuvo. No podía detenerse del todo. Era la productora y protagonista de una telenovela en emisión, con un elenco, un horario de grabación y una cadena de televisión esperando capítulos nuevos cada noche. Y en ese cruce imposible entre el duelo real y un trabajo que no espera a nadie, Silvia Pinal, productora, protagonista y apenas unos días antes, madre en entierro, tomó una decisión que muy pocas producciones televisivas se han atrevido siquiera a repetir. Pero antes de llegar a esa decisión, hay otro hilo del expediente que hay que cerrar, y es el de Jaime Garza. Porque si algo distingue a esta historia de un simple accidente de tránsito, es que ninguno de los dos protagonistas de esa noche, ni Viridiana, ni el hombre cuyo nombre quedó ligado a ella para siempre, llegó a viejo. Jaime Garza tenía 28 años en 1982, y ya era uno de los galanes más solicitados de la telenovela mexicana, con fotonovelas junto a Maribel Guardia y una carrera que apenas empezaba a despegar. Después de esa noche, según quienes lo trataron de cerca en los años siguientes, algo en él cambió de forma silenciosa. No dio entrevistas extensas sobre el tema. No buscó exponerse, pero la sombra de haber estado, o de que se dijera que había estado, cerca del accidente que mató a la hija de Silvia Pinal, lo acompañó, según las crónicas de espectáculos que siguieron su carrera durante las siguientes 4 décadas,
cada vez que su nombre volvía a cruzarse con el de ella en una nota, un aniversario, un programa de televisión que recordaba el caso. Y la vida de Jaime Garza, en las décadas siguientes, no fue amable con él. En 2010 sufrió un derrame cerebral del que logró recuperarse. En 2014, un accidente de motocicleta le costó una pierna. El alcoholismo y la diabetes fueron minando lo que quedaba de su salud, hasta que murió en su casa el 14 de mayo de 2021, a los 67 años, por complicaciones derivadas de esa enfermedad. Sus últimos años, según los relatos de quienes lo acompañaron, fueron de una agonía lenta y visible, la de un hombre que había sido galán de telenovela y que terminó postrado, dependiente, lejos de las cámaras que lo habían hecho famoso. Nadie puede probar, con la información pública que existe hoy, que exista una relación causal entre esa noche de 1982 y el declive de salud que vivió Jaime Garza 30 años después. Sería una afirmación imposible de sostener con hechos. Lo que sí es un hecho es que ninguno de los dos llegó viejo. Viridiana murió a los 19, Jaime Garza a los 67, después de años de deterioro físico que sus allegados describieron como devastadores de ver. Ese es el segundo nudo que este expediente necesita cerrar antes de avanzar. No hay una tercera fuente que confirme si Jaime Garza estuvo o no en el lugar exacto del accidente. Lo que sí hay, documentado por quienes lo conocieron, es un hombre que cargó esa pregunta, la hicieran o no en voz alta frente a él, durante el resto de su vida. Y aquí conviene detenerse en algo que suele perderse entre los datos del accidente. ¿Cómo era, en 1982, procesar un duelo así en México siendo la mujer más famosa del país? No había vocero de prensa que filtrara la información. No había manera de pedirle a los medios un espacio de silencio. Al funeral, en el Panteón Jardín, llegaron actores, directores, productores, la prensa de espectáculos completa, y también Gustavo Alatriste, el padre de Viridiana, cuya relación con Silvia Pinal ya llevaba años terminada, pero que ese día volvió a estar, por necesidad, junto a ella frente a la misma tumba. De ese funeral hay pocos registros directos de lo que sintió cada uno de los presentes. Lo que sí quedó documentado es la frase de Luis Buñuel y el hecho de que Silvia Pinal, en los días siguientes, según relató después ella misma, apenas lograba dormir. En una entrevista años más tarde, describiría a su hija con palabras que todavía suenan a algo recién sucedido, no a un recuerdo de más de 40 años, muy bella, muy apegada a mí, muy cariñosa, alegre e inquieta. Cabe pensar que esas 4 palabras, apegada, cariñosa, alegre, inquieta, eran para una madre más difíciles de cargar en pasado que cualquier titular de periódico. Nadie sabe qué fue de aquella prenda de piel y plumas, si quedó colgada en un closet, si alguna vez la miró de nuevo, si pensó en regalarla. No se le conoce ninguna aparición pública posterior con ella puesta. Una prenda que un día fue solo ropa de trabajo terminó marcando, sin buscarlo, el último momento en que Silvia Pinal fue solo una diva del cine, antes de convertirse también, para siempre, en la madre que perdió a Viridiana a los 19 años. Y sin embargo, esto es lo que casi ninguna nota de espectáculos se detiene a contar entero. Apenas unos días después del entierro, Silvia Pinal volvió al foro de grabación de Mañana es Primavera. No porque quisiera. Según relataron después compañeros del elenco, la telenovela tenía compromisos de transmisión que ninguna productora del país podía darse el lujo de romper, y Silvia Pinal, como productora además de protagonista, era en parte responsable de sostener esa maquinaria funcionando. Viridiana había participado en esa misma historia hasta el capítulo 40, interpretando a un personaje que, dentro de la ficción, tenía su propia trama, sus propios diálogos, su propia relación con los demás personajes. De un día para otro, esa trama quedó suspendida en el aire, sin explicación, mientras la actriz que la interpretaba ya no estaba para seguir grabando sus escenas. La pregunta que enfrentó entonces el equipo de producción no era sencilla,
y probablemente no existe un manual que enseñe cómo resolverla, que se hace en televisión en vivo prácticamente, con el personaje de una actriz que acaba de morir en la vida real. Se le inventa un viaje repentino, se le olvida sin más, con la esperanza de que el público no note el vacío, o se enfrenta de frente, delante de las cámaras, lo que ya todo el país sabía de todas formas, porque lo había leído en primera plana. Silvia Pinal, como productora, tuvo que decidir. Lo que decidió, y cómo lo ejecutó apenas días después de haber estado parada frente a un ataúd, es de lo más difícil de creer de todo este expediente. Pocas veces la industria del espectáculo mexicano ha visto a alguien convertir su propio duelo, en tiempo real, en contenido para millones de televidentes, con la maquinaria imparable de la televisión en vivo empujando por detrás. Hay un detalle que rara vez se pregunta en toda esta historia, y que este expediente no puede cerrar sin al menos plantearlo. ¿Qué significó para Silvia Pasquel ser la que hizo esa llamada? Silvia Pasquel era, en 1982, la hija mayor de Silvia Pinal, fruto de su primer matrimonio, y también actriz. Según ha contado ella misma en entrevistas posteriores, cargar con ser la voz que entrega la peor noticia posible a la propia madre es una de las heridas más silenciosas y menos atendidas de cualquier tragedia. Nadie le pregunta después a esa persona cómo está ella. Toda la atención, todo el consuelo, se concentra en quien recibió el golpe directo. Quien lo entregó carga su propio peso en un rincón, casi siempre solo. Ese mismo patrón se repitió, a otra escala, dentro del foro de grabación de Mañana es primavera, cuando Silvia Pinal regresó a trabajar. Según relataron años después algunos de sus compañeros de elenco, el ambiente esos primeros días de vuelta era tenso de una forma que nadie sabía nombrar. El equipo técnico, los actores, el propio director, todos sabían lo que acababa de pasar, y sin embargo la cámara tenía que rodar. Las marcas en el piso seguían siendo las mismas. El guión del día tenía que salir adelante como si la semana anterior no hubiera existido. Cabe pensar que, para Silvia Pinal, entrar a ese foro por primera vez después del entierro fue distinto a cualquier otra entrada a un set en sus entonces más de 3 décadas de carrera. La misma luz, las mismas cámaras, el mismo maquillaje cubriéndole el rostro, pero un vacío exacto donde antes estaba su hija, en la silla de al lado, entre toma y toma. Nadie grabó lo que pasó fuera de cámara esos días. No hay clip ni entrevista de backstage que describa el silencio entre corte y acción. Lo único que queda documentado es la decisión final, seguir adelante, con el personaje de Viridiana desaparecido de la trama sin explicación abierta durante varios capítulos, hasta que llegó el momento de resolverlo frente a cámaras. Y ese momento, más que cualquier otro dato de este expediente, es el que mejor explica por qué esta historia sigue doliendo más de 4 décadas después. Detrás del dato frío del accidente de tránsito en una curva sin acotamiento, hay una industria entera, la televisión mexicana de los años 80, en vivo, sin pausas, sin margen para el duelo privado, y una mujer que tuvo que aprender, de la manera más dura posible, a sostener 2 vidas en paralelo. La de actriz frente a la cámara, sonriendo cuando el guión lo pedía, y la de madre, detrás de esa misma cámara, cargando un luto que no se ponía ni se quitaba con el vestuario. Aquí el expediente se divide, otra vez, en 2 versiones que no terminan de coincidir del todo, y que conviene poner una junto a la otra, en vez de elegir cuál creer. La versión que más se repite en notas de espectáculos y homenajes recientes sostiene algo muy concreto, que en el capítulo 44 de Mañana es primavera, con Viridiana ya ausente desde el capítulo 40, Silvia Pinal decidió filmar una despedida formal al personaje de su hija. La escena, según esa versión, mostraba al personaje de Pinal conversando con el de Gonzalo Vega, y quedándose después en silencio, recordando la lectura de una carta, como cierre simbólico de una historia dentro de la historia que el público ya sabía interrumpida en la vida real. Existe otra versión, menos difundida, que sostiene justamente lo contrario en un punto clave, que Silvia Pinal se negó,
de manera consciente, a mencionar de forma explícita la muerte de su hija dentro de la trama, y que en su lugar recurrió a un símbolo indirecto, una paloma blanca, en un solo capítulo, para representar, sin nombrarla, la ausencia de Viridiana. Las dos versiones pueden convivir sin contradecirse del todo si se piensa en lo que de verdad estaba en juego. Una madre, productora de su propia telenovela, decidiendo en tiempo real, con las cámaras encendidas, cuánto de su tragedia privada estaba dispuesta a mostrarle a un país entero que ya lo sabía todo de todas formas. Escena explícita o símbolo velado, el resultado fue el mismo. Millones de personas encendieron su televisor esos días de finales de 1982 y vieron, sin saberlo del todo, o sabiéndolo perfectamente, a una madre procesando en pantalla el duelo más grande de su vida, sin que hiciera falta ningún crimen oculto detrás. La televisión en vivo, sencillamente, no esperaba a nadie. Y hay una declaración de la propia Silvia Pinal que ayuda a inclinar la balanza entre esas dos versiones. Años después, recordando esos días, dijo algo que suena más al límite que a guión cuidadosamente escrito. Tuvimos que terminar la novela, pero no permití que se hiciera nada con el personaje. La dejamos descansar y su recuerdo quedó ahí, con cariño. Es una frase que apunta menos a una escena elaborada de despedida y más a un silencio deliberado, sostenido frente a cámaras, que en la memoria colectiva del público terminó convertido, con los años, en la leyenda de la carta y la escena final. Quizás ambas cosas ocurrieron en distintos momentos de esas semanas. Quizás el recuerdo del público mezcló lo que vio con lo que necesitaba haber visto. El expediente, en ese punto exacto, no tiene forma de cerrarse con precisión absoluta, y es honesto decirlo así. Y aquí es donde el número que se plantó al principio de este relato por fin se puede resolver completo. 42. 42 fueron los años que pasaron entre esa madrugada de octubre de 1982 y la tarde del 28 de noviembre de 2024, cuando Silvia Pinal murió en un hospital de la Ciudad de México, a los 93 años, por complicaciones de una neumonía que se agravó después de una infección en las vías urinarias. Todo ese tiempo, según declaró ella misma en distintas entrevistas a lo largo de su vida, jamás logró superar del todo la muerte de Viridiana. En una de las últimas ocasiones en que habló públicamente del tema, la describió con las mismas 4 palabras que parecía repetir casi de memoria, como si el tiempo no hubiera gastado ni una: muy bella, muy apegada a mí, muy cariñosa, alegre e inquieta. Ese tramo equivale a prácticamente toda la carrera que Silvia Pinal construyó después de esa fecha. Décadas de teatro, de televisión, de política, de premios y homenajes, matrimonios y divorcios, entrevistas y portadas, un imperio de espectáculo mexicano que ella siguió sosteniendo con la misma disciplina de siempre, mientras cargaba, según todo lo que ella misma contó, una fecha de octubre que nunca dejó de doler igual. Y hay un dato final, el que se dejó abierto al principio de este relato. El 30 de noviembre de 2024, 2 días después de su muerte, Silvia Pinal fue homenajeada en el Palacio de Bellas Artes, con el país entero despidiendo a una de las grandes figuras del cine mexicano. Cargando el féretro estaban, otra vez, sus hijas, Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán. Fue Silvia Pasquel, la misma que en 1982 había hecho aquella llamada imposible, la misma que había reconocido el cuerpo de su hermana menor al pie de un barranco, quien tomó el micrófono ese día para despedir a su madre, con una frase que resumió, sin proponérselo, todo lo que había cargado desde entonces: pierdo a mi más grande amor. La ceremonia cerró con boleros y, al final, un mariachi interpretando Amor Eterno, de Juan Gabriel, mientras el público hacía fila para despedirse frente al ataúd. Pero el homenaje público no fue el final de la historia. En febrero de 2025, sus restos fueron depositados de manera definitiva en la cripta familiar del Panteón Jardín, en San Ángel, el mismo mausoleo donde, 42 años antes, había sido enterrada Viridiana, junto a los restos de María Luisa Hidalgo, la propia madre de Silvia Pinal. Ahí,
En ese espacio pequeño, con rosas rojas, alcatraces y gardenias, la flor favorita de Silvia, quedaron reunidas, por primera vez desde 1982, 3 generaciones de una misma familia: la abuela, la madre y la hija que se fue demasiado pronto. Una carta leída en una escena de telenovela, entrevistas donde una madre repetía siempre el mismo recuerdo intacto. Todo terminó resuelto en la forma más simple y más antigua que existe para cerrar un duelo: quedar, al final, en el mismo lugar. Pero antes de ese reencuentro final, hubo otra coincidencia. 5 años después de aquella madrugada de 1982, que la prensa de espectáculos mexicana convirtió en leyenda urbana casi de inmediato. Pocos años después del accidente, Silvia Pasquel, la misma hija que había hecho aquella llamada en 1982, tuvo una niña y decidió ponerle el nombre de su hermana fallecida, Viridiana. Fue un homenaje, un intento de devolverle ese nombre a la familia de una forma feliz. Esa segunda Viridiana, nieta de Silvia Pinal, murió ahogada en una alberca en octubre de 1987, a los 2 años de edad. 2 Viridianas, 2 muertes prematuras en la misma familia, separadas por apenas 5 años. No hace falta mucho para entender por qué durante décadas circuló en México, entre columnas de espectáculos y programas de chismes, la idea de que el nombre y la película que lo originó, la que había escandalizado al Vaticano en 1961, cargaba una especie de maldición sobre la dinastía Pinal. Hasta donde permite comprobar cualquier expediente serio, se trata de una superstición, 2 tragedias reales, sin ninguna causa comprobable que las conecte más allá de un nombre compartido y del dolor real de una familia que las vivió las 2. La historia volvió a cruzarse con la ficción una vez más, casi 4 décadas después, y esta vez de manera todavía más directa. En 2019, con la propia Silvia Pinal aprobando el proyecto, se estrenó la bioserie Silvia Pinal frente a ti, protagonizada por Itatí Cantoral, con 21 episodios que repasaron tanto los éxitos como los momentos más dolorosos de la actriz. Uno de esos episodios llevó, directamente, el nombre de Viridiana, y reconstruyó frente a las cámaras la muerte de la hija que Silvia Pinal había enterrado 37 años antes. Según quedó documentado en su momento, ver esa escena representada por otras actrices en un foro de televisión moderno provocó en Silvia Pinal una reacción de shock genuino, la misma herida abierta de siempre, ahora de vuelta en forma de ficción por segunda vez en su vida. Cuando Silvia Pinal murió en 2024, fue la propia Itatí Cantoral quien le dedicó una despedida pública que, sin proponérselo del todo, resumió el final exacto de este expediente en 4 palabras: ya estás con Viridiana. Silvia Pinal, según quienes la trataron en esos años, jamás alimentó públicamente esa narrativa de maldición. Pero hay un dato de esos mismos días de octubre de 1982 que casi ninguna nota de espectáculos conecta con el resto del expediente. La boda con Tulio Hernández, su cuarto y último matrimonio, estaba fijada para el 27 de octubre, 2 días después de la muerte de Viridiana y 1 después del entierro. Según la cobertura de la época, la ceremonia tuvo que posponerse cerca de 10 días. Nadie que planeó esa boda meses antes pudo haber calculado que terminaría compartiendo semana con un funeral. Este expediente empezó con un traje que una mujer se quitó al llegar a su casa y nunca se volvió a poner. 42 años después, ese traje no volvió a verse en público ni una sola vez, y siguió pesando, invisible, en cada entrevista donde ella habló de su hija. La historia que empezó aquella mañana terminó donde tenía que terminar, junto a Viridiana, en un mausoleo de San Ángel, con la Ciudad de México siguiendo su ritmo de siempre alrededor. Hay algo que este relato no puede resolver del todo, y es honesto decirlo en vez de forzar una conclusión limpia.
Nunca se sabrá con certeza absoluta qué pasó exactamente en las horas entre esa fiesta y esa curva, ni cuánto de lo que Silvia Pinal hizo frente a las cámaras, apenas días después del entierro, fue una decisión calculada de productora o simplemente la única forma que encontró de seguir de pie. Lo que sí queda, documentado en sus propias palabras a lo largo de más de 40 años, es que jamás fingió haberlo superado. Ninguna entrevista cerró el tema con una frase de autoayuda sobre sanar con el tiempo, y en todas se repitió, década tras década, la misma descripción de siempre, como si el dolor se negara a envejecer al mismo ritmo que ella. En esas mismas décadas, Silvia Pinal fue también diputada federal y senadora, una segunda vida pública construida, según sus propias palabras, sin lograr superar del todo esa madrugada de octubre. Lo que queda, más grande que Silvia Pinal y que la propia Viridiana, es un duelo al que la vida nunca le dio tiempo de procesarse del todo antes de exigirle a alguien que volviera a trabajar, a sonreír, a cumplir con lo que se espera de una persona en público. El traje se quedó guardado, el papel siguió actuándose. Hay un matrimonio que millones de personas miraron durante años sin llegar nunca a verlo entero, con un silencio guardado ahí dentro que también tiene su propio expediente por abrir. Esa es otra historia, con sus propias pruebas por revisar. Esta, la de Viridiana y el traje que nunca se volvió a usar, termina aquí, donde terminó también, 42 años más tarde, la mujer que nunca dejó de extrañarla.